Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a esta serie Panorama del Nuevo Testamento que hemos comenzado la anterior semana. En el presente vamos a tener la exposición acerca de los evangelios. En este caso solamente vamos a tratar tres evangelios, los evangelios que aparecen en pantalla: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son catalogados como los evangelios sinópticos. ¿Por qué evangelios sinópticos? Porque estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen muchas semejanzas o muchas cosas en común. Solamente les voy a colocar un ejemplo para que podamos comprender qué de común tienen estos tres evangelios. Por ejemplo, un ejemplo solamente. Tenemos que estos tres evangelios relatan el ministerio del Señor Jesucristo, principalmente su ministerio en Galilea de los gentiles. En cambio, Juan no entra dentro de los evangelios sinópticos. Por ejemplo, solamente un ejemplo, el evangelio de Juan no considera el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea de los gentiles, sino que tiene presente al ministerio del Señor Jesucristo en Judea. Por esa razón y por otras más, el Evangelio de Juan no entra dentro de los evangelios sinópticos. En este video, al finalizar, serás capaz de contestar a las siguientes 10 preguntas. Pregunta número 1, ¿quién era Mateo? Pregunta número 2, ¿para qué le llamó Jesús a Mateo? Mateo, ¿cómo presenta a Jesús? ¿A qué público se dirige principalmente Mateo? Marcos, ¿por medio de quién seguramente Marcos fue convertido a Cristo? ¿Cómo se presenta o cómo presenta Marcos a Jesús? ¿A qué público se dirige Marcos? ¿Cuál es el estilo de redacción de Marcos? ¿Quién era Lucas? ¿Cómo presenta Lucas al Señor Jesucristo? Comenzamos con el Evangelio según San Mateo. La pregunta que nos hacemos: ¿quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo era un publicano, y los publicanos eran personas mal vistas tanto por los romanos como también por los judíos, porque estos recaudadores de impuestos cobraban de más a las personas, es decir, les engañaban, les robaban, y por esa razón los publicanos eran personas mal vistas, y eso podemos verlo registrado en Mateo capítulo 9, versículo 9, en la primera parte, que Mateo era un cobrador de impuestos y era una persona que no estaba bien delante de Dios. Pero el Señor Jesucristo se estaba paseando mientras Mateo se encontraba trabajando, y el Señor Jesucristo dice que le llamó. ¿Para qué le llamó a Mateo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le llamó a Mateo para algo muy especial. Le dijo: sígueme, para que él fuera su seguidor, porque cuando una persona va a creer en Cristo, no es una fe sin responsabilidad, sino el Señor Jesucristo dice: ¿tú crees en mí? Entonces sígueme. Y a Mateo le había llamado, y Mateo había ido detrás del Señor Jesucristo. Y dice que estando en la casa de Mateo, el Señor Jesucristo se estaba encontrando rodeado por pecadores y publicanos, y Mateo había invitado, seguramente ese era a sus amigos, los pecadores, y eran también demás publicanos, y eran sus amigos. Es como cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, quiere que otras personas, sus amigos, sus familias, sus familiares, sus seres más queridos, conozcan también al Señor Jesucristo. Entonces ahí en su casa no solamente estaba el Señor Jesucristo, a quien quería que sus demás familiares seguramente y amigos conocieran al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba allí en medio, y unos fariseos que se encontraban allí en la casa de Mateo habían hablado diciendo a sus discípulos, a los discípulos del Señor Jesucristo: ¿por qué su maestro está junto con publicanos y pecadores? Y el Señor Jesucristo les había contestado lo siguiente, que en la siguiente diapositiva vamos a ver. Más veamos esta parte de Mateo capítulo 9, versículo 9. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y después, ya estando en casa de Mateo, pasó todos los acontecimientos suscitados. Y cuando habían murmurado acerca del Señor Jesús, de por qué estaba en medio de los pecadores,
Jesús había contestado en Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Era un enfermo Mateo cuando robaba a la gente, y seguramente aquella imagen nos hace recuerdo su vida pasada de Mateo como cobrador de impuestos. Mas el Señor tuvo misericordia de él y le dijo: ven, Mateo, sígueme. Y Mateo le siguió, y en su casa también quiso que otras personas conocieran a su Señor y Salvador. Y es este Mateo quien escribió el Evangelio según San Mateo, y Dios lo utilizó, lo llamó del pecado, lo llamó de ese lugar de esclavitud que se encontraba para venir a Cristo, como también Cristo sigue llamando a todas las personas pecadoras en el presente para que vengan y sean instrumentos útiles en las manos del Señor, así como Mateo lo fue. El Evangelio según San Mateo, ¿cómo presenta a nuestro Señor Jesucristo? A nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Mateo presenta como el rey de los judíos. El rey de los judíos, Mateo 1:1 dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David. Cuando estamos hablando de hijo de David, estamos hablando que Jesucristo descendía de una línea real, es de la realeza de David, como las profecías del Antiguo Testamento decía que tenía que venir el rey de los judíos. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino a esta tierra. Más los judíos, a quien Mateo se dirige, esta es otra pregunta: ¿a quién se dirigió Mateo? A los judíos. El rey de los judíos había llegado, y por tanto el Evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos, y los judíos, al ver al rey, a su rey, pero no lo reconocieron como su rey, sino que mandaron a crucificarlo por medio de los romanos, y nuestro Señor Jesucristo así fue rechazado por su propio pueblo. El rey había llegado, y el reino de los cielos había llegado también juntamente con él, porque no podemos concebir un reino sin su rey, como tampoco podemos concebir un rey sin su reino. El rey de los judíos había llegado, y el reino también había llegado, mas los judíos habían rechazado el reino que había llegado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pasamos al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, por medio de quien seguramente fue convertido al Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que por medio de quien seguramente Marcos habrá sido convertido a nuestro Señor Jesucristo? Por medio del apóstol Pedro, porque en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, habla acerca de Marcos. Pedro habla acerca de Marcos como su hijo. Y como en varias referencias en la Biblia, vamos a encontrar que cuando se dice mi hijo, el cual engendré en mis prisiones, por ejemplo, Pablo utilizó esa expresión, hace referencia que a través de ellos habían conocido al Señor Jesucristo. Y esa expresión, Marcos, mi hijo, en Primera de Pedro 5:13, alude a que mediante Pedro había conocido al Señor Jesucristo. Marcos. ¿Cómo presenta Marcos a Jesús? A Jesús presenta Marcos como el siervo de Dios. Lo vamos a ver constantemente en el Evangelio según San Marcos, a Jesucristo sirviendo a las personas. Y recordemos en el Antiguo Testamento que había la profecía que tenía que venir el siervo sufriente. En Isaías capítulo 53, del versículo 3 al 7, se habla de ese siervo. Enseguida vamos a contrastar con el público al cual se dirigió el Evangelio según San Marcos. El Señor Jesucristo estaba sirviendo no solamente a la sociedad, sino también estaba sirviendo en su hogar desde sus 12 años hasta sus 30 años. Él estuvo trabajando como carpintero y sirviendo a los más cercanos suyos. Y llegado el momento de su ministerio, que comenzó a los 30 años,
Él comenzó sirviendo a las personas mediante muchos milagros que él hizo y que se relata en el Evangelio de San Marcos. El Señor Jesucristo, pero no solamente sirvió en su casa, no solamente sirvió sanando a las personas, sino transformando los corazones. Ese es el mayor, más grande servicio que el Señor Jesucristo hace es hasta el día de hoy, que es transformar, cambiar un corazón por un nuevo corazón, porque con el corazón que tenemos antes de haber conocido a Cristo que teníamos, no le podíamos servir. Y lo mismo, quien no conoce a nuestro Señor Jesucristo, con ese corazón que tiene, no le puede servir, sino que Jesucristo quiere darle un nuevo corazón. Marcos capítulo 10, 45 es considerado como el versículo bíblico clave porque ahí se habla acerca del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 45, leemos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí tenemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo que vino a servir en contraste de estos soberbios romanos. Por esa razón colocamos ahí esa pregunta, ¿a qué público se dirigió Marcos? Se dirigió a los romanos y los romanos eran un pueblo muy soberbio porque recordemos que el imperio romano era como en el presente lo es las grandes potencias, Estados Unidos, y eran bastante soberbios los romanos, y se contrasta con la humildad y el servicio de nuestro Señor Jesucristo en un imperio soberbio, en un imperio donde la ciudadanía romana era considerada de gran valor. Estuvo nuestro Señor Jesucristo como el siervo de Dios, a pesar de que él mismo era Dios, se humilló a sí mismo y estuvo en medio de los seres humanos, y él es nuestro pariente. Los romanos eran un pueblo soberbio y práctico y les gustaba ir directamente al grano. O sea, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio de Marcos? Vamos a ver en el estilo de redacción del Evangelio de Marcos. Esto, pregunta 8, ¿cuál es el estilo de redacción de Marcos? El estilo de redacción de Marcos es directamente al grano, es breve y con un estilo rápido. Tenemos esto que es directamente al grano y también que es un escrito bastante directo y rápido por las 42 referencias de la palabra griega eusus, que es el adverbio en castellano luego, pronto, enseguida, e inmediatamente, al instante, etcétera. Y esto denota un estilo rápido en la redacción del Evangelio de San Marcos. Se nota que la vida de Jesús también tenía un ritmo apresurado de trabajo haciendo la voluntad de Dios. El Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, tenemos la siguiente pregunta. ¿Quién era Lucas? Todos conocemos a Lucas como el médico, el doctor. Él era médico, él era doctor. Lucas, en Colosenses capítulo 4, versículo 12, se habla acerca de un saludo que hizo el doctor Lucas, el amado doctor Lucas. Lucas presentó al Señor Jesucristo al mundo griego, y esto es la contestación a una pregunta que podemos plantearnos. ¿A qué público se dirigió Lucas? Lucas se dirigió a al público griego, presentó a Jesús al mundo griego. En Hechos capítulo 17 y 18, recordemos que los griegos estaban disputando con el apóstol Pablo, los epicúreos y los estoicos. Con esto lo que quiero decir es que Lucas estaba dirigiéndose a un público griego, y recordemos, los griegos ponían mucho énfasis en el ser humano, en la parte externa del ser humano, y el Evangelio de Lucas vino a presentar al hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto? ¿Cómo presenta Lucas a Jesús? Presenta como el Hijo del Hombre. El hombre perfecto es Jesucristo, y esa es la presentación de Lucas acerca del Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Lucas en repetidas veces habló acerca de que Dios vino al encuentro del hombre, esto es, que vino por los que están perdidos acá en el mundo. Preguntas de repaso.
¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. El llamamiento de Jesús a Mateo, ¿para qué fue? Fue para que le siguiera. Mateo, ¿cómo presenta a Jesús? Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey de los judíos. Mateo, ¿a qué público se dirigió? Se dirigió a los judíos. Marcos, por medio de quien seguramente había conocido a Cristo, por medio de Pedro. ¿Cómo presenta Marcos a Jesús? A Jesús lo presenta como el siervo. ¿A qué público se dirigió Marcos? El público al cual se dirigió Marcos fue a los romanos. ¿Cuál es el estilo de redacción de Marcos? Era un estilo de redacción breve y directo y ágil. ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico. ¿Y cómo presenta Lucas al Señor Jesucristo? Presenta como el Hijo del Hombre. Esto es el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Hasta la próxima lección. A la lección número 3 va a tratar acerca de Juan, Hechos y Romanos. No olvides suscribirte y darle like.